el tiempo. Obviamente es más plástico el cerebro de un niño que de un adulto. Y a medida que envejecemos, nuestro cerebro es menos plástico. No quiere decir que una persona de 60 años no pueda aprender otro idioma. Sí lo puede hacer, pero le genera más dificultad. No es lo mismo un niño de 2 o 3 años, 4 años, que lo ingresan a una institución que solamente habla en inglés, y el peladito se aprende a hablar en inglés como si fuera nativo. ¿Sí? Pero el adulto, como nosotros, probable, y así se vaya a Estados Unidos, va a tener seguir hablando inglés, pero va a tener de todas maneras sus manías. La plasticidad también nos ayuda, por ejemplo, en lesiones del sistema nervioso. ¿Lo que quiere decir? Por ejemplo, usted tiene un accidente y se generan lesiones en el sistema nervioso. Ese sistema nervioso es capaz de crear conexiones nuevas entre neuronas, ¿sí? Para poder yo pueda rehabilitarme. Eso siempre va a tener un punto hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no se regenera en realidad. O ustedes han visto que una persona, pues hasta el momento no lo hemos visto realmente, que una persona que tenga una cuadriplegia vuelva a caminar. O sea, que no mueva las 4 extremidades y vuelva a caminar. Hasta el momento no lo hemos visto. Probable que con la ciencia más adelante sí. Pero no es lo mismo que los huesos se regeneran solos. Tiene una fractura y él se regenera solo. Así le pongan un material de osteosíntesis, así le pongan un tutor externo, lo que sea, ese hueso crece y se regenera y forma un nuevo hueso. El cerebro no lo hace. El cerebro solamente tiene 3 puntos específicos donde eso puede pasar. Tiene 3 puntos donde eso puede pasar. Uno es el bulbo olfatorio. Entonces, usted dirá, ¿y eso qué es? Ya por eso traje modelo. Entonces, nosotros tenemos el vacío, está colocado así, que es más grande por su modelo. Y si ustedes ven, él tiene unas rayitas acá abajo. ¿Sí? Van a tener mucho tiempo para interactuar con ellos. Estas 2 rayitas que hay. Eso se llama bulbo olfatorio y eso es lo que me permite a mí oler. Cuando a muchos les dio COVID, perdieron el olfato. Pero con el tiempo lo han ido recuperando. Profe, pero yo no vuelo igual. No, yo no estoy diciendo que no vuelo igual. ¿Sí? Pero les estoy diciendo que esas células de ahí en gran medida se van usando. Muchos quedaron con dificultades olfatorias. Es decir, que cuando huelen les huele maluco, les huele diferente. Pero recuperaron la función olfatoria. Lo que pasa es que el virus mataba las neuronas de ese. Pero como ese punto se puede regenerar, pues se vuelve así hay otras estructuras también, por ejemplo la amígdala, y hay otras estructuras que permiten, pero son muy poquitas. Solamente esa, el área tegmental ventral, se llama área tegmental ventral, la amígdala y el hipocampo, perdón, y el con el hipocampo, es que Alejandro no me deja claro. El hipocampo, el área tegmental ventral y igual otra marcada. Ya les voy a buscar.
Bueno, entonces esa plasticidad cerebral básicamente lo que va a hacer es que yo aprenda cosas nuevas, ¿sí? Se regenera el cerebro cuando hay lesiones, ¿sí? Son los lugares donde se regeneran las es decir, lo que a mí me permite adquirir una habilidad es la plasticidad cerebral. Lo que pasa también es que con el tiempo, si yo no repito, no practico la habilidad, esa conexión se pierde. Por decir, usted chiquito aprendió a montar patines, pero nunca más lo volvió a hacer. Así usted se puede montar en patines y no va a ser igual. Obviamente, si no tiene el tiempo y luego está conocido por nunca lo había aprendido. ¿Sí? Pero no lo sabe como lo sabía cuando lo aprendió. ¿Sí? Igual es el inglés. Usted aprendía a hablar inglés porque fue al Colombo y todo lo que es curso de inglés. Pero no lo volvió a practicar, se lo olvidaron. ¿Sí? Entonces, habilidades que no se practican se van perdiendo. ¿Sí? Y hay otra cosa grave en la plasticidad cerebral y es que yo como terapeuta genero una mala conexión, puedo alterar la conexión del paciente. Por decir, eso lo ve uno mucho en las terapias sociales. A veces al paciente lo rehabilita muy mal. Y él queda, cuando se ríe, que se lo extraña. ¿Sí? Eso es una plasticidad mal adaptativa, es decir, el fisio que le hizo la rehabilitación se ha hecho mal. ¿Sí? Y así llegan muchos pacientes. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros como fisios tenemos que poner todo tipo de pacientes. Para eso hay fisios especialistas en deportiva, fisios especialistas en neurofisios, especialistas en cardio. ¿Sí? O sea, cada uno tiene su especialidad. Entonces, esto es lo complejo de nuestro sistema nervioso. Los niños plásticos, los niños hasta los 7 años son muy plásticos. Todo lo aprenden, todo lo saben, todo lo cogen. ¿Sí? Lo que usted le enseña al niño se lo aprende. Pero a medida que vamos envejeciendo se va viendo más complicada la comunicación. Entonces uno cuando estaba en el colegio decía, yo el cuaderno me lo aprendo en un momentito. Ahora usted así tenga 19 años, le toca buscar estrategias, el mapita conceptual, las tarjetas de no sé qué, el resumen de no sé cuál, repetir una hora. Cada uno tiene su estrategia. Que a medida que avanza se va volviendo un poquito más complejo trabajar eso. Ahora, nuestro sistema nervioso tiene algo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es lo que usted le va a ayudar a no ser un viejo universal. Profe, ¿y eso cómo se trabaja? Primero, dejando de estar tanta pendejada en el cerebro, dejando de estar tanta pendejada en el cerebro. Si va a jugar, se va a escoger cosas que lo pongan a pensar. Lea. Esta niña no sale de libros de dinero, como lo que quiera. Sean libros de eso sexual, lo que sea, lea. ¿Sí? Haga actividad física. Todo eso. Muchos medicamentos. Lo que pasa es que hay medicamentos que mejoran las conexiones neuronales, pero tú tienes, por ejemplo, una enfermedad degenerativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Alzheimer, mandan medicamentos para que se mejoren las conexiones. Pero como usted tiene una enfermedad, yo, por ejemplo, esos medicamentos funcionan. El decir que, por ejemplo, tú estás muy cansado, usted tomas una pastilla de 8 días, de 10 días, no se levanta. Con todo, pero es algo pasado. Porque efectivamente es una mujer extraordinaria.
Yo cuando estaba pelada, bueno, estaba más joven, que trabajaba acá y a la vez tenía que estudiar la maestría y tomaba medicamentos para eso, para poder estudiar. Tomaba medicamentos pues no me daba, o sea, necesito el trabajo, estudiar para los exámenes, hacer las manuales, pero finalmente, pues solo por eso lo que pasa es que el sistema nervioso se acostumbra. Entonces, si tú le das eso, pues finalmente se acostumbra a funcionar basado en eso. Y esas pastillas funcionan te explicara, no es un efecto inmediato, es a medida que lo vas tomando, como todos los medicamentos para el sistema nervioso. Los que quitan el dolor todos van de a poquitos. O sea, no me refiero ni a la acetaminofén, ni al ibuprofeno, ni a nada de eso, sino a los medicamentos que son para el sistema nervioso. Por ejemplo, la pregabalina, medicamentos más fuertes. Entonces, yo lo dividí como está en el texto de internet, porque ese fue el que teníamos que vamos a leer, pero pues yo les voy a aclarar. El sistema nervioso, él no lo divide en central y en periférico, ¿sí? Sin embargo, otros textos no lo dividen en central, periférico y autónomo. ¿Listo? Entonces no importa, usted no tiene que decir tal cual hacia la letra para que se entienda. Lo importante es que usted sepa que se divide en esos tres. Sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que el encéfalo y el cerebro son órganos distintos. El sistema nervioso periférico realmente está formado por lo que son los nervios craneales y los nervios espinales. Y el sistema nervioso autónomo es el que está formado por quienes simpático y parasimpático. Hasta acá hay una ¿alguna duda hasta acá? ¿Cuál es la que vamos a hacer más adelante? Esa semana. Entonces, este libro de Snell empieza por médulas espinales, pero me parece que es un poquito confuso, pues aquí abajo hacia arriba, entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, básicamente el encéfalo se encuentra, digamos que es una de las estructuras. Y el encéfalo se divide en cerebro, el tronco cerebral o el tronco del encéfalo y el cerebro. Voy a poner el modelo para explicar. Entonces, esto es un encéfalo completo. Está ubicado en la bóveda craneal, ¿sí? Pero si yo le quito estos cositos, si no dicen el corazón y todo, le quito esto, y le quito el relleno que tiene la mitad, que es el modelo que no se puede dividir, quedaría como cerebro. Como cerebro. Es decir, el encéfalo es todo junto. Cerebro con cerebelo, con tronco del encéfalo. Eso sería un encéfalo. Pero si solamente quedaran los dos hemisferios cerebrales, sería claro. El encéfalo es todo completito. Pero si yo le quito esto y le quito esto, ya pasa a ser cerebro.
Entonces, ese cerebro, ese encéfalo pesa entre 1.300 y 1.400 gramos. Pues todo es. Evidentemente, hay personas que pueden crecer un poquito más, pueden crecer un poquito menos. Yo también depende de la anatomía de cada uno. ¿Sí? No quiere decir que sean más inteligentes. Ojo con eso. El tamaño del cerebro no mide inteligencia. ¿Sí? Porque obviamente hay mujeres que son mucho más pequeñas, que el cerebro es así un poquito más pequeño. ¿Sí? Hay hombres que son más grandes, que el cerebro evidentemente por anatomía va a ser más grande, pero no quiere decir que seamos más inteligentes o menos inteligentes que una persona pequeña. Porque tiene esta anatomía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente mide el coeficiente intelectual de las personas? El grosor de las capas de la corteza. Sí, luego vamos a ver que la corteza cerebral, como está por fuera, lo que está de colores, tiene unas capas. Hola. La tía madre. Apagar el aire. Es que el aire también hace mucho ruido. Claro. Pero nos toca estarlo prendiendo y apagando, porque si no nos morimos de calor. Porque se sale alejando de escuchar. Entonces, básicamente no es por esto. Ojo, son cosas distintas. Las meninges son capas de tejido que recubren el cerebro, pero que tienen unas funciones diferentes. Es decir, ellas sirven para proteger y además de eso, pues también se generan ciertos procesos en esos espacios que forman las meninges. Eso lo vamos a ver más adelante. Esas meninges, que son la pia madre, la aracnoides y la dura madre, la mayoría de ellas están atravesadas por vasos sanguíneos, ¿sí? Pero entre la aracnoides y la pia madre fluye el líquido cefalorraquídeo. Entonces también tienen funciones específicas. Pero ese líquido es el mismo que queda en el libro que Cerebroespinal. Es el mismo, sí, sino que según el texto es distinto, o sea, el nombre es diferente, pero es lo mismo. Vas a ver que hay muchas estructuras que tienen nombres distintos, pero iguales. Resulta que no son esas. La corteza cerebral, que es lo que ustedes ven de colorcitos ahí, tiene 6 capas. Así uno no las ve, tiene 6 capas, por donde se generan todos los procesos que usted hace todo el tiempo. El grosor de algunas de esas capas hace que las personas sean más o menos inteligentes. Eso es lo que realmente no es, no el peso como tal del cerebro. Bueno, lo que pasa es que uno puede mejorar las funciones cognitivas, evidentemente sí. Pero hay personas que de nacimiento nacen con eso. Uno podría, si todos quisiéramos, uno podría hacer la calculadora humana, todas esas funciones que la gente tiene las podría hacer. Pero lo que pasa es que uno no ve la necesidad de hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, el ciego, ¿por qué tiene tanto sentido el tacto? Porque lo desarrolla porque no ve. Pero como yo veo, Como la necesidad. yo no, por eso es que él es modificable, adaptable y plástico. ¿Sí? Porque se modifica a las necesidades que cada uno de nosotros tiene. El cerebro de un músico es diferente al cerebro de una persona que no sabe tocar un instrumento en el campo. ¿A qué me refiero? No es que sea, profe, no, el cerebro de un extraterrestre, no. Es lo mismo, solo que si ustedes ven que él no es liso. Él es muy bonito porque él está todo plegadito. En esas cositas donde están plegadas, cada una de ellas tiene una función específica. Unas son para el lenguaje, otras son para la audición, otras son para la verbalización de las cosas, otras para entenderla, otras para hacer música, así sucesivamente. Los músicos
esas zonas que son para oír, para sentir, son diferentes. O sea, son como si fueran más bonitas, más gruesas. ¿Por qué? Porque las han desarrollado mejor. ¿Sí? Una persona que habla varios idiomas, igual. No, su área de boca, que es su área de la expresión del lenguaje, va a ser diferente a una persona que solamente habla. Entonces, así como usted va y trabaja en el gimnasio y su cuerpo se ve hermoso y todo eso, sí, cuando usted trabaja en el cerebro también se ve. ¿Sí? Pero por eso muchas personas se enamoran de las personas que son muy inteligentes. ¿Sí? También que ¿sí? Entonces, lo que pasa con los ciegos es que nosotros vemos con el culto del cerebro y no con la parte de adelante. Nosotros vemos con esta parte de atrás. O sea, si bien los ojos están acá, la información va hasta atrás. Como ellos no ven, y esa área sigue estando bien, porque probable puede ser que sea ciego porque los ojos no funcionan bien. Esa área se va a enfocar entonces a ayudarle a las áreas de la sensibilidad para que pueda ver, para que pueda así. Entonces se adapta. Entonces, ya se lo pongo. El cerebro básicamente, como nosotros acá no alcanzamos a hablar de embriología, el tema es bastante largo, además que usted ya lo debe ver. El disco terminaminal, el disco bilaminal, el poder monosolar. Entonces, el encéfalo se divide en tres partes principales, que son el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. El mesencéfalo nunca va a cambiar, él es único, irrepetible y es un conector. ¿Sí? Que a veces a uno le estresa, que a uno le dicen el tronco del encéfalo. ¿Quién sabe por qué estructura está formado el tronco del encéfalo? Nadie. Eso es algo que hoy de aquí tiene que salir aprendido. El tronco del encéfalo está formado por tres estructuras. Entonces, este es el tronco del encéfalo. Esa estructura que hay aquí en el centro. ¿Cuál tronco? Esta parte que hay aquí en la mitad. Ahí está metido lo que es también la parte del bulbo raquídeos que se le llama. Entonces, muy bien. Entonces, el tronco del encéfalo está formado por el bulbo raquídeo. Pero resulta, yo por allá los estoy escuchando, porque lo escucho así todo. También en algunos libros sale como médula oblongada. Sí, sí. Y en el libro que usted mandó, ahí aparece así. Entonces es para que lo vayan conociendo como los nombres alternos. ¿Listo? ¿Por qué se llama médula oblongada? Porque es la conexión hacia la médula espinal. Lo chévere, o sea, no sé, de todo esto es que por ejemplo si uno hace una disección de una res o de un cerdo, tienen también troncoencéfalo para bulbo raquídeo, tienen estructuras muy similares a las. Entonces está el bulbo raquídeo, está el puente, pero ¿cómo puedo yo encontrar ese puente también? Protuberancia. Entonces en otros libros los voy a encontrar como y si el libro es muy viejito le va a decir que se llama puente de Barolio. Esto. Y está formado por el mesencéfalo. Usted dice, profe, pero a mí me están diciendo aquí que el romboencéfalo está formado por el bulbo raquídeo y la protuberancia del cerebro. Son formas de agrupaciones diferentes. ¿Por qué? Porque el tronco raquídeo es una estructura, es una agrupación estructural. ¿Sí? Que ahí estamos de abajo hacia arriba. Bulbo raquídeo, puente, mesencéfalo. ¿Sí?
En cambio, el rompencéfalo es como una agrupación que se hace para que, como no tanto estructural, sino pues, de cómo se va ido desarrollando. ¿Sí? Entonces, el rompencéfalo está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. ¿Sí? Anatómicamente, el cerebelo, dice, pero yo lo veo pegado, no, pues sí. Pero las funciones del cerebelo son muy diferentes a las funciones del tronco del encéfalo. Sí, obvio, él viene pegado acá. El cerebelo está pegado del tronco del encéfalo. Sí, yo sé que lo pasa. Igual este es un modelo muy básico. La próxima semana hacemos una guía de laboratorio con modelos para que vayan entendiendo todas las estructuras. Entonces, el tronco del encéfalo atrás tiene pegados los cerebelos. ¿Sí los ven? ¿Sí? Acá vienen pegaditos los cerebelos. Sin embargo, la función del cerebelo es muy diferente. Profe, Hola. una pregunta. ¿Son dos o es una subdivisión de uno solo? ¿Qué cosa? Los cerebros. Tiene derecho e izquierdo, porque usted tiene un lado derecho. Entonces son dos. Es un cerebelo y tiene dos hemisferios, uno derecho. Por eso. Entonces es una subdivisión. Exacto, es como el cerebro. Tiene hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Gracias. Bueno, el mesencéfalo siempre va a ser un conector y tenemos el prosencéfalo que está formado por quiénes? Los hemisferios cerebrales. Pensemos que el cerebro eran los hemisferios. ¿Sí? Y por unas estructuras internas que el cerebro tiene, que forman lo que se llama el encéfalo, que son el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo, son estructuras más internas. Y que también pues tienen importancia, es muy importante porque aquí todo es muy importante, ¿cierto? Pero cada uno pues... ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿Qué digo sí? ¿Qué hace el mesencéfalo? Conecta. No es que haga algo como tal, o sea, es que él está formado por estas dos estructuras. El encéfalo es toda la estructura. Exacto. El encéfalo es toda la estructura y tiene unas subdivisiones que son esas. ¿Sí? Y cada una tiene unas estructuras, pero la cuestión es que cada estructura tiene una función diferente. Pero el mesencéfalo conecta con el encéfalo y el prosencéfalo. Exactamente. Muy bien. El mesencéfalo conecta el rompencéfalo con el prosencéfalo, porque ahí está muy claro que Sí, pero entonces Profe, qué pena. no le pega. Me devuelvo un poquitico. Cuando una persona le da meningitis, ¿qué tipo de afectación hay? Si se afectan las tres meninges o hay algo más externo o interno. Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de meningitis, una meningitis es una inflamación de las meninges como tal. Eso tiene un problema muy grave porque a través de las meninges pasa el líquido. ¿Y el líquido qué hace? Transita por todo el sistema nervioso. Entonces, la meningitis normalmente se da por varias cosas. Por picadura de mosquito, creo que es muy común en zonas como de selváticas, endémicas. Que usted sabe que, por ejemplo, no sé, para la India, o sea, lugares así, ¿cierto? Y sí, bueno, viene, o puede ser también por bacteria o por virus, ¿cierto? Entonces, supongamos que es una bacteria. El líquido cefalorraquídeo lo que hace es que la va a regar por todos lados porque está transitando por ahí, por la meninge. ¿Y qué va a generar eso? Probablemente una inflamación también del cerebro como tal. Entonces, muchas veces la meningitis pasa a ser encefalitis. Entonces, normalmente cuando uno tiene el paciente viene combinado, encefalitis con meningitis. A no ser pues que le hayan detectado muy a tiempo la enfermedad, pero eso tiene muchísimos problemas. Algunos los logran, pues, digamos que sacar del cuadro, pero siempre van a quedar con alteraciones desde mínimas hasta las más graves, que pueden ser pérdida de sensibilidad, pérdida de las funciones,
pues digamos que del control de los esfínteres, alteraciones motoras y sensitivas, alteraciones cognitivas, todo depende de cuáles son los lugares donde más se ve afectado el cerebro. Pero eso líquido, por ejemplo, Profe. cuando se oxigena, eso lo pueden drenar. Sí, claro, se pone una derivación ventriculoperitoneal, se pone una manguerita de aquí hacia la Con cavidad una válvula de peritoneal, Hacking. claro. Profe, ¿por qué una persona con hidrocefalia desencadena meningitis? Porque por la válvula le entra la bacteria intrahospitalaria. Ah, ya. Muchas gracias. Entonces por eso es mejor cuando tienen hidrocefalia mandarlos para la casa que tenerlos en el hospital, porque tantos enfermos juntos pueden Sí. pasarle al enfermo una bacteria. Y muchas veces no los mata la hidrocefalia, los mata es la bacteria. La bacteria. Entonces, esto era lo que estábamos hablando ahorita. El tronco del encéfalo está formado para que lo vean más fácilmente. El encéfalo, puente y ventral. Igual yo eso se los voy a dar en la mano. Entonces, alguien leyó sobre las funciones que tiene el tronco del encéfalo. Las funciones que tiene el tronco del encéfalo. Lea, pero tenemos ahí. Conecta con la, que estoy bien, creo que conecta, perdón. No, no. En el encéfalo, su relación de la luz con el cerebro. Y pues permite como un estado de conciencia. La protuberancia es la regulación motora, la información sensitiva de la cara, el control facial, la masticación, el movimiento del cerebro. Y el bulbo raquídeo es el control del ojo, el movimiento de la cabeza, la capacidad para tragar, los latidos del corazón y la actividad de los glúteos. Entonces, Profe, conecta la médula espinal con los centros donde pensamos. bien. Es decir, el tronco del encéfalo tiene varias cosas. Uno, me sirve para conectar la médula espinal con la parte superior. Porque por ahí toda la información que está llegando del cuerpo y que está saliendo del cerebro, por ahí tiene que pasar, eso es como un puente. Por ahí tiene que pasar información sensitiva y motora continuamente. ¿Sí? Porque todo el tiempo se está moviendo, está sintiendo, entonces la información tiene que subir y bajar, subir y bajar. Y la única parte por donde se puede, o sea, lo que conecta las estructuras es esa. ¿Sí? Porque de aquí para abajo sigue la médula espinal. ¿Cierto? Entonces, como primera instancia, es un conector de las estructuras. Pero resulta que va más allá de eso. Ay, ya quitaron eso mucho. Ay, sí. ¿Por qué va más allá de eso? Porque, ¿por qué va más allá de eso? Porque regula cosas muy importantes como el estado de conciencia. Cuando digo conciencia no me refiero a no escucha la cagué. Que mi conciencia me dice que obre mal. No, no es esa conciencia. Eso está por allá en un hemisferio que luego lo vamos a hablar, que es el que le dice a usted, fulanito, levántese que lo va a coger el día. Sí, eso lo hace, es un hemisferio cerebral, no su conciencia, lo hace en uno de los hemisferios. ¿Sí? Realmente él lo que hace es regular que yo me pueda levantar, es decir, que yo pueda abrir los ojos y salir del sueño. ¿Sí? Que por ejemplo yo esté muy dormido y la mamá llegue y ¡pum!, le abre las cortinas, sale como del sueño y empieza a ver la luz aunque no abra los ojos. Siente que hay luz. Eso lo hace el tronco del encéfalo. Entonces, cuando una persona tiene alteraciones de la conciencia, cuando llega, por ejemplo, a urgencias, muchas veces las alteraciones están aquí. ¿Sí? Entonces, funciones de cada uno.
Obviamente luego vamos a ver una unidad completa de esta vaina, entonces como para continuar. Mesencéfalo, movimiento de los ojos, reflejo de la luz en la pupila y orientación que está del conciencia. ¿Sí? Dice, ¿por qué, señora? ¿Por qué? Porque resulta que el tercer par craneal se origina en el mesencéfalo. Y el tercer par craneal tiene una función muy importante que es contraer la pupila. ¿Sí? Entonces, por eso es que el paciente llega a UCI y lo primero, o llega con una urgencia y lo primero que le mira el médico, la enfermera, es la reacción a la pupila. ¿Sí? Uno dice, ah, no, ya todo tiene sentido. ¿Cierto? La protuberancia le da información sensitiva a la cara, el control facial, los movimientos laterales del ojo y la masticación. ¿Por qué? Porque ahí se origina el nervio facial, el nervio trigémino. No, ni el primero ni el segundo se origina en el tronco del encéfalo, se origina por fuera. Es el tercero. Es a partir del tercero que se origina en el tronco. El tercero y el cuarto se originan en el mesencéfalo. El C hasta el octavo, aquí. Y el noveno, el 12. Y el bulbo raquídeo, control del ojo, de la cabeza, capacidad de tragar, latido del corazón, respiración, actividad de las vísceras, todo lo que decían ahorita que peristaltismo, que yo no sé qué, eso lo hace el bulbo raquídeo. Todo lo que es respiración, corazón, vasoconstricción, vasodilatación, todo eso lo hace el bulbo raquídeo. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el vago se origina allí, en el bulbo raquídeo. Entonces ahí uno va entendiendo. El nervio frénico también se conecta acá, entonces por eso también es que ayuda a controlar la respiración. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quiero empezar? ¿Ah? La protuberancia a la de la mitad. Tiene que ver todo con la masticación, con la sensibilidad del rostro, movimientos de la cara. Señora, en el mesencéfalo del tercero y cuarto. En la protuberancia va hasta el noveno, hasta el octavo y el bulbo el noveno al 12. Bueno, el cerebelo es una estructura que tiene nuestro sistema nervioso en la parte superior, no, es nuestro cerebro en la parte posterior, que son estas dos bolitas. Ahorita hablamos un poquito de estos grandes, ¿listo? Esas cositas que acá chiquitas. El cerebelo. ¿Sí? Por dentro tienen una estructura que se llama árbol de la vida, que está formada por neuronas, está formada por unas neuronas que más adelante las vamos a ver que se llaman células de Purkinje. ¿De Purkinje? Sí, pero no son las mismas del corazón. Entonces, son unas ramificaciones que forman la sustancia blanca, porque él está formado de sustancia gris, ahorita vamos a hablar de esa terminación. Y cuando uno lo abre, efectivamente parecen arbolitos. Yo nunca he abierto el cerebro de un perro, pero sí he abierto cerebros de res, de cerdo, humanos. Son muy parecidos, el cerebro es muy parecido, o sea, todos conservan esa misma... Perdón,
Se origina el nervio vago, se origina el nervio glosofaringeo, se origina el nervio el accesorio o espinal, el hipogloso del El permis del cerebelo sería proporcional a lo que la cintura longitudinal del contagioso. sería como el compañero, pues porque en el cuerpo de Dios sí sería como el de los hemisferios. Acá sería unido por una estructura que se llama vermis, ¿sí? Entonces, ese cerebelo tiene que estar unido por una estructura. La estructura se llama vermis. 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 El cerebelo es una estructura que nos permite el ahorro energético de los movimientos. ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso? Es decir, que a medida que yo perfecciono un movimiento, se vuelve más fácil y gasta menos energía. La marcha del ser humano es una marcha, bueno, yo caminando me canso, obvio, todos nos cansamos. Porque pues obviamente tenemos que estar en contra de la gravedad, es una marcha pues, que de todas maneras ciertamente es compleja, pero genera menos un gasto energético más bajo que la marcha que tienen, aunque la marcha ideal sería esa marcha que hacen los que estaban esta semana, que parecen bailando. Esa marcha es mucho menos, gasta menos energía, pero nosotros no consumimos. Yo no sería porque ni siquiera le coge el ritmo a eso. Pero básicamente cuando las personas tienen lesiones en el cerebro y generan otros patrones de marcha, si son, pues generan unos gastos energéticos. Entonces cuando usted aprende a bailar, el cerebelo está involucrado. Todos los deportes donde usted vea que la persona, no es que todos, tienen que ver con el cerebelo. Desde que usted tenga que mirar, apuntar y hacer el fútbol, tenis, todas, en diferentes modalidades. ¿Por qué? Porque en el fútbol pues la persona tiene que mirar cómo va, a dónde va a patear y todo el cuento, y el que hace tiro con arco tiene que también el ojo con la flecha. Pero por ejemplo en la gimnasta, esa belleza y cómo brincan y cómo, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con la función del cerebelo. ¿Sí? Que hace que a medida que aprenden se vuelve más bonito. ¿Sí? Es como uno ve una bailarina de baile y uno dice, como lo hace de bonito, tan suave, parece que volara, vaya intento y no hacer una cosa. ¿Sí? Entonces, él es muy importante, pero no es un órgano vital. Vital el tronco del encéfalo, ese sí es vital, porque tiene que regular la conciencia que el corazón con la respiración, ese sí es vital. Este no, si un niño no es su cerebro no puede vivir normal. ¿Sí? Pero para que no se note, tiene que nacer sonido. Para que no se note, tiene que nacer. ¿Por qué? Porque el cerebelo, pues, bueno, el cerebro, como lo hablamos, es plástico. Entonces hay otra modalidad de plasticidad y es que si la estructura no está, pues ya la reemplazo. ¿Sí? Pero eso no funciona con todos nosotros, porque nosotros ya le dimos una función a ese cerebelo. Entonces, si yo salgo aquí y tengo un accidente con el cerebelo, pues voy a quedar con problemas, sería incoordinada, problemas de marcha, pues ya no lo tengo. Pero si yo desde el principio nunca lo tuve, entonces el cerebro lo que dice es que plásticamente los hemisferios cerebrales buscaron cómo suplir la función del cerebro. No sé si ustedes vieron el caso de una niña que le sacaron la mitad del cerebro, o sea, todo un hemicuerpo, quedó solamente trabajando con un lado. ¿Sí? Y al principio quedó con una alteración motora y después se rehabilitó y quedó normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese hemisferio suplió la función del otro lado. En nosotros sería un poquito más complejo, porque nosotros ya pasamos por la migración neuronal, eso lo vamos a hablar más adelante. Es cuando las neuronas se organizan y
adquieren unas funciones específicas. ¿Listo? El mesencéfalo ya vimos que lo que hace es que conecta, contiene núcleos de los pares craneales y bueno. Vamos a hablar un poquito de los hemisferios cerebrales como tal. Los hemisferios cerebrales son pues la parte más grande. Sabemos que tiene el lado derecho y el lado izquierdo y también sabemos que se unen por una estructura que se llama cuerpo calloso. ¿Sí? El cerebro está formado por sustancia gris y por sustancia blanca. Y todo el sistema nervioso comprende estas dos estructuras. Si ustedes, yo por allá también me encuentro es que sustancia negra. ¿Sí? Pero es diferente a la gris. Hay sustancia negra, hay sustancia blanca y hay sustancia gris. El hecho de que se llame sustancia no quiere decir que sea líquido. No piensa, ay, eso es líquido. No. Son tejidos. Pues el cerebro tiene la composición de una gelatina. Pues yo sé que ustedes son niños high, entonces nunca han comido cerebro en su casa. ¿Hay alguno que le ha comido cerebro? Sí, eso no sabe mal. Sabía por Cerebro alguna vez probé, pero en la vida sí me dijo que probar pues no me supo mal. La textura está la textura. No, porque ya Eso lo alinea. es como la lengua. Pero se lo quitan eso. Cuando yo la comí, el día que yo me la comí, yo no sabía yo que estaba comiendo. Sí. Cuando yo dije, ¿eso qué era? Ah, lengua. Profe, yo también comí de eso sin saber. A mí me dieron eso revuelto con huevo y ahogado. ¿Y sabe bien, sí o no? Pero lo volvería a hacer. Ah, pues, no sé. En mi casa no, pero con la Para mí me invitaron a comer en la casa de una amiga y era como sudado y la carne estaba rica. Y yo después pregunté, ¿eso qué era? Es que lengua. Y yo, ¿sabe bien? No. Entonces, básicamente, él tiene algo muy importante, que no solamente la sustancia gris y la sustancia blanca, que enseguida vamos a hablar de cómo diferenciarla, porque todo el semestre vamos a hablar de aferencias, eferencias, motores, sensitivas, y ahí me empiezan a pegar unas enredadas. Entonces, básicamente el cerebro tiene unos pliegues y unos surcos. Las líneas profundas que él tiene se llaman surcos. Los pliegues que tiene se llaman circunvoluciones. Claro, pero aquí está. Sí. Surcos y circunvoluciones. Es muy importante que lo aprendan a escribir bien. No es circunvolución porque los colocan todos raros. Circunvoluciones. Surcos, los surcos son las líneas profundas que tú ves, que también son fisuras. Profe, ¿y la fisura longitudinal es la de toda la mitad? Sí. Sí, porque él tiene muchas fisuras y muchos surcos. Pero las más importantes son la longitudinal, la lateral y la central. ¿Sí? Son las circunvoluciones. Con V, circunvoluciones. Las más importantes son la longitudinal, la lateral y la central. ¿Qué parece en el plano es longitudinal? Longitudinal, central y lateral. Bueno, en el colegio siempre nos dijeron que se divide en frontal, temporal, parietal. Pero él tiene algo que se llama lóbulo de la ínsula. Frontal, parietal, temporal, occipital y lóbulo de la ínsula. No
no son solamente esos, hay uno que se llama ínsula, sino que este no se desbarata, entonces se los puedo mostrar. Es que el lóbulo de la ínsula es un lóbulo que está interno. Frontal, parietal, temporal, occipital y lateral. Con eso. En el tercer piso, otra oficina que se llama Bienestar Institucional. En el segundo piso, la oficina del Centro de Idiomas. En el primer piso van a encontrar la IPS María Cano. Se puede ver También en el primer piso, la Dirección Financiera y Contable. En el quinto piso, Sistemas y Tecnología. En el quinto, Rectoría. En el primer piso, Todo esto que tú ves acá son circunvoluciones, en el dental, cuarto piso, central, la Oficina de Comunicaciones. esta es la ascendente, la anterior, la frontal superior, la frontal media, la frontal inferior. La Oficina de Gestión Documental. En el primer piso van a encontrar el CIDE y Formación Continua. En el quinto piso van a Sí, encontrar todos los movimientos que se le ve al cerebro son circunvoluciones. Todo lo que se dice es eso, eso es lo más Pregunté cuando en el primer piso van a encontrar es eso, no lo sé, eso se le al sale. deporte, cultura y actividad física. En el tercer piso van a encontrar el aula de innovación y emprendimiento. Y en el primer piso van a encontrar una pista que se está de fondo. Aquí los esperamos. Que se vayan preparando. Las dos surcos son las líneas. Las circunvoluciones son los bordes. Siempre los colores de estos siempre van a ser así. Pero yo siempre he visto dibujos de unos colores verde, azul, o eso no tiene nada que ver. Más adelante miraremos las funciones que tiene cada hemisferio, que son diferentes. El diencéfalo tiene dos hemisferios, ¿cierto? Y tiene algo que se llama, lo que estamos hablando ahorita, tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Pues lo que pasa es que el diencéfalo hace parte de una estructura que ahorita hablamos. Hay una pista que dice cuál es el escenario propio de la institución educativa donde los estudiantes pueden realizar sus prácticas que consolidarán su proceso de formación, definidos en términos del saber, saber hacer y El saber diencéfalo está compuesto principalmente por esas estructuras, donde las más importantes son el tálamo y el hipotálamo. la IPS y está en el primer piso. Y le voy a ir algo más. Recuerden que la están haciendo en orden. ¿Para qué sirven esas estructuras? Entonces, el tálamo, que no está en el tálamo, es esta estructura que ustedes ven acá, sí, que está señalada. Este es el tálamo. Básicamente, el tálamo es una estructura a donde llega la mayoría de la información del cerebro. Es decir, la única que no llega en gran medida es el olfato, porque el olfato es como los que trabajan en grupos solos. Si no les gusta ni trabajar solos. El olfato trabaja solo. Pues en otras cosas trabajan conjunto con el gusto, pero a nivel del recorrido está solo. El tálamo sí es como un centro de relevo. Todo llega al tálamo y sale nuevamente del tálamo. La actualización, Es muy charro porque, por ejemplo, tú tienes una sensación de la que
mucosa de la piel, la médula espinal, en Estilo el negativo. tálamo y el Pista. tálamo. Formación continua. Cuando nosotros llegamos al tálamo, ya debe haber entendido todo el proceso. Porque después entra la médula espinal. En cambio, el hipotálamo, que es esta estructura chiquitica que está aquí, que cuelga acá, sino que todos los modelos ya les arrancaron la hipófisis. Tiene una glándula que se llama hipófisis, no sé si alguna vez la han escuchado mencionar. Profe, el hipotálamo no es el encargado de la temperatura del cuerpo. Claro, es una de las cosas. El hipotálamo, muy bien, el hipotálamo regula la temperatura corporal. ¿Qué otra cosa del hipotálamo? El hambre, la sed. Regular toda la parte hormonal. O sea, todo lo que es hormona de la tiroides, hormona de crecimiento, hormona de todo lo que es hormona se regula por el hipotálamo. Todo lo que sea hormonal, lo que pasa es que el hipotálamo está conectado con una glándula que se llama hipófisis, ¿sí? O pituitaria, que es la que va a segregar las hormonas por orden del hipotálamo. Con su grupo visible, es importante que le den Todo lo que es parte de la parte de la sexualidad también, porque es algo más amplio, no es solamente ahí. Porque para hablar de la sexualidad hay que hablar de muchas cosas, lo mismo que para hablar del amor, lo mismo que para hablar, hay que hablar de muchas cosas. También regula parte del sistema autónomo, el ritmo circadiano, que es el reloj biológico que todos tenemos. Pero incluso las gonadas, ¿no? Claro, todo lo que tiene que ver con desarrollo hormonal, desarrollo mental, tiene que estar ahí. Entonces, que si la persona no crece suficiente, y no me refiero a que, sino los que son muy chiquitos, que son de menos de 1,50, a las de niños les colocan hormona de crecimiento para que crezcan un poquito porque el hipotálamo no produce nada. O el que es muy gigante, cuando hablamos de gigante no hablamos de 1,90 ni 1,80, no hablamos de personas de 2,30 metros, personas que son grandes. También tienen problemas en el hipotálamo. Si es hormonal, tiene alteraciones. Tienen que regular la parte hormonal porque son alteraciones de hipotálamo, porque están generando más hormonas o menos de lo que deberían. Por eso cuando una persona tiene problemas de tiroides, pues le mandan medicamentos para generar, pues para trabajar la recuperación. Lo que pasa es que el anticonceptivo, si bien el hipotálamo manda ¿cómo se llama? La información para que se genere igual la hormona femenina, lo que hace el anticonceptivo es inhibir el ciclo, pues y trabajar mucho sobre el flujo para que no alcance el cero, pero pues a veces hay que problemas. No puede estar tomando pastillas, cuidándose de todo, de ahí le llegó. En sistema nervioso periférico tenemos que existen 12 pares craneales, ustedes ya los conocen, dígame. Lo que pasa es que el subtálamo hace parte de una estructura que se llama ganglios de la base. Y hablar ahorita de ganglios de la base, créeme que te va a enredar demasiado. Porque las ganglios de la base es toda la parte motora del cuerpo. Entonces primero tenemos que pasar por corteza, hablar de áreas, conocer las ganglios de la base. Sí, y el epitálamo tiene lo que se llama núcleo venular, pero después volvemos más adelante. Los más importantes son hasta por el momento, concéntrese en el tálamo y el epitálamo. El sistema nervioso periférico tiene los nervios craneales y los nervios espinales.
de los nervios craneales tenemos que son 12, ¿cierto? Son 12 nervios craneales, donde hay uno que es el par 0, el par número 0. Sí, se llama par 0, que es un nervio que desaparece y se une al primer nervio que se le sí, no existe, pero existió. O sea, existe en ti antes de que se desarrollen todos los demás. O sea, que todavía vive en ti, pero ya es parte del paro. Sino que es una literatura que es más reciente. O sea, se halla un par número 0. Y tenemos los nervios espinales que van a pasar a través y no vamos a hablar. Sí, ya hablamos de la médula espinal. Entonces tenemos 31 pares de nervios espinales que van a tener o van a corresponder al agujero casi todo, que tiene que ver con la vértebra, ¿cierto? Pero hay más nervios que segmentos vertebrales, ¿sí? Entonces, normalmente los segmentos vertebrales cervicales van hasta ¿dónde? Sarcosis. Cervical. Perdón. Y la otra Van hasta C7 los segmentos cervicales de los huesos a los huesos. Pero los que son medulares tenemos hasta C8. ¿Sí? Porque sale uno por encima y uno por debajo. Entonces el de arriba sería C7 y el de Pero abajo sería sería C8. medular, porque ahí también hay las Sí. ¿Puede repetir? Cuando tú estás mirando una columna vertebral, ella tiene hasta C7. Sí, las vértebras son 7 cervicales. Pero los nervios no. Los nervios son 8. Porque hay uno en C7, hay uno que sale por debajo y otro por encima. ¿Sí? ¿Qué cosa? Entonces ahí ya aparece después de que salga C8 aparece T1. Claro, si está por debajo, Tenga mucho cuidado con eso porque en el examen o en exámenes escritos muchas veces usted se equivoca. Yo me paro bolas cuando yo estaba diciendo que son más los medulares que los que son huesos como tal. Vamos a hablar de médula espinal un poquito antes de entrar a hablar de autonomía. La médula espinal, para que podamos hablar de sustancias y de sustancia blanca, la médula espinal es un cordón blanco que está situado dentro del conducto vertebral e igual está rodeado por meninges, también está rodeado por líquido cefalorraquídeo, es decir, es la misma vaina que arriba. ¿Sí? La médula espinal está formada por sustancia gris y por sustancia blanca. Y profe, ¿yo cómo hago para diferenciar esto? Mueve cuidado. En la médula espinal es un disco medular, es decir, es cuando yo corto la médula espinal. En la parte interna está la sustancia gris. ¿Sí? En la parte externa está la sustancia blanca. Entonces yo digo, ay, entonces el cerebro es igual. Y no, es al revés. En el cerebro, por fuera, el cerebro por fuera es de sustancia gris y por dentro de sustancia blanca. Es al contrario. Profe, pero en los ganglios basales también hay sustancia gris, ¿no? Lo que pasa es que los ganglios basales son estructuras de sustancia gris inmersas en sustancia blanca. Porque como tienen funciones similares a las de la corteza, tienen que crear sustancia gris. En la parte interna, pero es el cerebro, pues los hemisferios tienen unas estructuras que se llaman ganglios basales.
Entonces, mírame, bueno, sustancia gris, sustancia blanca. ¿Sí? Esto es, en cambio el cerebro es como una galleta Oreo, oscuro por fuera, blanco por dentro. ¿Sí? Es al contrario de la médula espinal. No se le puede olvidar, el cerebro es por fuera gris, por dentro blanco, por fuera blanco, por dentro. Entonces, información que va hacia una estructura es información aferente. Va hacia afuera. Usted me está hablando, eso es una aferencia que me llega a mí. O sea, toda información que llega a una estructura es aferente. ¿Por lo que usted dijo? No, depende de donde yo esté parado y de dónde esté, qué estructura esté hablando. Toda la que llega a la médula espinal es aferente. Y toda la que sale es aferente. Entonces, lo que sale, es eferente y lo que llega es aferente. Entonces, la sensibilidad es aferente o eferente. La sensibilidad. La sensibilidad, aferente. Aferente. La sensibilidad es aferente, porque es que está llegando, o sea, a mí me toca ni algo que está, yo estoy sintiendo y estoy llevando. La respuesta sería eferente. Entonces es como cuando uno, yo no sé si ustedes han visto cuando se evalúa reflejo rotuliano, que se golpea en el tendón de la rótula, ¿cierto? El cuádriceps. ¿Cuál es la respuesta? Extensión de rodilla, paren la rodilla para arriba, extensión de rodilla. Entonces, ahí hay dos cosas. Una, exacto. ¿Cuál fue la aferencia? El golpe. Bien, el golpe. ¿Y la respuesta? ¿Y eso era? ¿Sí? No se le puede olvidar, usted tiene que copiar el ejemplo. En la flexión de rodillas le dices eso porque yo después se lo pongo en el examen y le pongo hasta el muñequito. Haciéndola. Y uno los ve. El golpe. Y con el mismo dibujito. La extensión de rodilla. El golpe. Uno ahí en el examen. La reacción a la Diferente llega. Por ahí está también, por ejemplo, el aferente sensitivo y el deferente sería el motor. Entonces, supongamos que yo soy corteza, ¿cierto? Yo soy la corteza y ella es la médula espinal. Entonces, si ella me habla a mí, eso es que para mí es aferente o no. Aferente. Entonces, es importante que ustedes aprendan a diferenciar eso, porque hay vías aferentes y hay vías eferentes. Y la información cambia depende de donde yo esté parada. Es decir, es que es más fácil de ser de los reflejos. ¿Cómo? Lo que pasa es que eso ya incluye muchas cosas. No va a ser solamente una. Pero sería más con el
como cuando se la atracan, y me pero ¿por qué llora? Porque todos somos distintos. Es decir, es que eso es muy, la sensibilidad siempre va a ser cerebral, pero siempre va a ser diferente. Porque venga, usted tiene aquí su cerebro, su cerebro y aquí está la médula espinal. Y aquí está usted. Entonces, si usted estaba calentando una arepa y estaba hablando con el novio y bueno, y usted en vez de cogerla, no sé, todo. Usted llega y en vez de coger la arepa toca la hornilla. Dice, ay, me ocurrió tanto. Eso es hacia la médula espinal, eso es que. Eso es aferencia. Recibir. Pero en el momento en que usted quitó el dedo, Porque sale. Porque usted no espera que el cerebro le diga me estoy quemando. entonces usted está acá su piel, o sea, o la médula espinal hizo una aferencia hacia el cerebro. Pero acá la respuesta fue diferente hacia la médula espinal. ¿Sí? Entonces siempre van a ver, siempre vamos a combinar eso y a veces nos enredamos. Lo que hay que tener en cuenta es cuál es la estructura principal. Entonces, para quién es aferente y para quién es eferente. El eferente siempre va a ser el que envía y el aferente el que recibe. Y sí, el ascensor, cuando se está calentando una arepa, normalmente eso no alcanza a llegar al cerebro. Las urgen, tienen que estar ahí. Entonces exceden a los cerebros. Pero si usted está en el metro y le tocan la nalga y usted voltea ese dedito tan feo, usted hace el mismo proceso. A meterle un codazo. Igual, usted sintió diferente porque uno miró feo y le metió un codazo. La médula espinal comienza en el agujero occipital. Se llama. Bueno, usted le dice el agujero magno, el agujero occipital, pero nace de una estructura que es el bulbo raquídeo. Ella llega como médula espinal hasta L1. ¿Qué las conoce? Solo que ustedes los tienen que grabar como fisioterapeuta. Hasta L1. La médula espinal como tal llega hasta L1. Después de L1 aparece algo que se llama cono medular. ¿Se ha comido cono? Bueno, cono medular. Profe, Y es, dígame. entonces una persona que tiene una lesión después de L1, o sea, ya en L2, no puede quedar Va a tener alteraciones distintas. Porque eso se llama síndrome conomedular. pero queda con problemas de movilidad. Depende. Depende de cómo haya sido el daño en la médula espinal. Si fue completo, si fue aislado, si fue o sea, no es tan sencillo como eso. Y después del cono medular nace la causa equina o la cola de caballo. Unas evitas de nervios. El cono medular es solamente ese pedacito. Aquí porque no se ve mucho, pero mírenlo. Está en L1 y ya a partir de L2 nace el resto. Normalmente, cuando si usted tiene hijos y le pusieron esa cosa, O epidural. si le pusieron epidural para que empezara las contracciones.
Exacto, si le han puesto anestesia raquídea, si le han sacado líquido para Le han hecho lumbar, punción lumbar. eso se tiene que sacar por debajo de L2. ¿Por debajo del qué, profe? De L2. Caudaquina. La daña. ¿Por qué por debajo de L2? Porque amores, aquí están los pelitos. ¿Sí? Entonces usted puede pasar, la aguja puede pasar entre los espacios. Pero por encima del cono, lo que va a hacer es que la va a partir a la mitad. ¿Sí? Y te va a dejar, pues, te va a dejar con una parálisis. ¿Sí? De ahí que ese procedimiento es tan complejo. No lo puede hacer cualquier de ellos. Es grande. Como todo el resto. Pero tiene un poquito más de consistencia cuando uno la parte, tiene un poquito más de pelo, igual es la misma. O sea, después de que uno le quita las capas, como el por eso es tan difícil. Que ya está fuera, lo que ya salió. Profe, entonces la cola, perdón, el cono va desde el L2 en adelante y lo de la cola de caballo, ¿qué? No, el cono medular está ahí después de L1, a partir de L2 sale la caudaquina. De ahí La para cola de abajo caballo. todo es cola de caballo. No, de L2 para abajo es cola de caballo. Es decir, Y entre ¿qué L2 quiere y decir L1 eso? está Que por donde el están cono las medular. vértebras sacras ya son pelitos así, ya no es que salgan así. Eso lo vamos a ver después en los textos. Pero entonces el cono medular es de No es solamente un pedacito, es en el L1. como lo que está. Mira las patas. Este pedacito. De ahí para abajo todas son raíces, ya todos son pelitos. Y se anclan aquí en el coxis. Pero no se puede anclar mucho, tiene que ser solamente un pedacito, porque si no, yo no me podría mover, ya quedaría fija en el espacio. En los niños normalmente, te voy chateando, en los niños normalmente el cono va a estar en el 3. ¿Sí? A medida que el niño crece, la médula espinal se va posicionando y termina en el L1. La médula espinal no se puede dominar. ¿Sí? Pero siempre me preguntan que cuando hacen trasplante de médula ósea, son dos cosas distintas. No, profe, yo le iba a preguntar. Entonces, ¿cuál médula es la que tratan cuando se hace Cuando hay trasplante? leucemia. Cuando se hace trasplante de células madres. La ósea, porque es del hueso que se saca. La ósea están los largos y planos, ¿no? Entonces, por favor, la diferencia, la médula ósea sí se puede compartir, se saca de los huesitos en la parte interna. Pero la médula espinal yo no la puedo prestar a nadie, porque entonces yo quedaría parapléjico. Y al otro no le serviría de nada. ¿Sí? Y tampoco uno le puede regalar neuronas a nadie, ojalá, pues puede. Y recuerden que las neuronas no todas se regeneran, se van muriendo, pues sus neuronas. Es el que sí, claro, no sabe que no es vida. Entonces vamos a mirar autónomo para que terminemos. Uno sabe que no cuidan las neuronas, no se los Entonces, el sistema nervioso autónomo es un sistema que proporciona la inervación a todo lo que es corazón, músculo liso y
glándulas. Se divide en simpático y en parasimpático. Normalmente el simpático prepara el cuerpo para una emergencia, ¿cierto? Él no puede estar activo todo el tiempo, porque consume mucha energía. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, ¿qué hace el simpático? Hay muchas cosas que hacen. Reacciona, ¿cómo reacciona? Aumenta la frecuencia cardíaca. También la frecuencia respiratoria, ¿qué otra cosa? Dilata la pupila. Hay mucho. Libera la adrenalina. Si no hay adrenalina, usted no va a tener con qué salir corriendo. Sí, por eso cuando usted está en un accidente, usted no se da cuenta de si se perdió, si se perdió, si tiene adrenalina. Inhibe el peristaltismo. En el momento en que es simpático no hay funcionamiento para el sistema digestivo, no hay energía para eso. Activa el esfínter vesical e inhibe el esfínter anal. Disminuye, o sea, lo que hace es que inhibe el anal y activa el vesical, por eso es que ustedes. Y claro, hasta acá. Entonces, para la próxima clase vamos a ver neuronas. Para la próxima clase va a estar supremamente bueno, porque han pasado los estados. ¿Sí? Que me apenas ahorita me